Cuando me casé con Mateo, estaba locamente enamorada, pero también era cautelosa. Mi abuelo Vicente había fallecido apenas unos meses antes, dejándome 4 hermosos apartamentos en Chamberí, un barrio tranquilo, pero elegante de Madrid. Desde pequeña lo escuchaba decir: algunos regalos se disfrutan mejor en silencio. Me tomé ese consejo muy en serio. Nunca le conté a Mateo sobre mi herencia, no porque no confiara en él, sino porque necesitaba estar segura de sus intenciones. El día que conocí a Mateo fue como sacado de una película. Yo estaba en una cafetería de la Gran Vía, intentando terminar unos informes contables mientras llovía a cántaros afuera. Él entró empapado, con su pelo negro goteando sobre los hombros de su camisa blanca. Pidió un café con leche y se sentó justo en la mesa de al lado. Nuestras miradas se cruzaron y, como diría mi abuela Carmen, cuando el destino llama, mejor abrir la puerta. Comenzamos a hablar sobre la lluvia, luego sobre libros, y antes de darme cuenta, habíamos pasado 3 horas conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Durante nuestro noviazgo, Mateo siempre fue atento y cariñoso. Me llevaba a cenar a pequeños restaurantes en La Latina, me sorprendía con flores sin motivo alguno, y escuchaba mis historias del trabajo con genuino interés. Todo parecía perfecto, salvo por un detalle: su madre, Elena. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar en su piso de Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un escrutinio apenas disimulado a mi vestido de Zara. «Así que eres contable», dijo mientras servía gazpacho en elegantes cuencos de cerámica valenciana. «Un trabajo práctico». El tono con que pronunció práctico dejaba claro que para ella significaba insuficiente. Durante toda la cena, Elena se dedicó a hablar de familias de buena cuna y a mencionar casualmente cuántas propiedades tenían sus amigas del club de tenis. Mateo parecía no darse cuenta, o quizás estaba tan acostumbrado que ya no lo notaba. A pesar de mis reservas sobre Elena, cuando Mateo me propuso matrimonio 6 meses después, en un mirador con vistas al templo de Devot, mientras el sol se ponía sobre Madrid, dije que sí sin dudarlo. Lo amaba y creía que podríamos construir una vida juntos, independientemente de su madre. Nuestra boda fue pequeña e íntima, en una finca en las afueras de Toledo. Invitamos solo a familiares cercanos y algunos amigos. Mi mejor amiga Lucía, quien conocía todos mis secretos excepto el de los apartamentos, fue mi madrina. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, bajo un olivo centenario adornado con pequeñas luces y flores de azahar. Elena, por supuesto, hizo todo lo posible para que el día fuera cualquier cosa menos pacífico. Llegó con un vestido rojo intenso que desafiaba todas las tradiciones. Comentó que las flores parecían compradas en el mercadillo y no dejó de lanzarme miradas gélidas durante toda la celebración. Durante el brindis, se las arregló para mencionar que esperaba que su hijo hubiera elegido sabiamente, mirándome fijamente mientras alzaba su copa de cava. Aún así, sonreí durante todo el día. Había sobrevivido a peores tormentas en la vida. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 8 años, dejándonos a mi abuelo y a mí para arreglárnoslas solos. Él, un hombre viudo que había construido su pequeño imperio inmobiliario ladrillo a ladrillo desde que llegó de un pueblecito de Extremadura, me enseñó que la verdadera fortaleza está en mantenerse digna incluso cuando otros intentan hundirte. No iba a dejar que una mujer como Elena me alterara en mi día especial. Después de la boda, Mateo y yo nos mudamos a un pequeño apartamento alquilado en Malasaña. Él insistió en pagar la mayor parte del alquiler, a pesar de que yo ganaba casi lo mismo que él en mi trabajo en una firma de contabilidad. «Es lo que debe hacer un buen marido», decía, repitiendo sin darse cuenta las palabras de su madre. Yo no discutí. Dejé que pensara que nuestras finanzas eran exactamente como parecían, ajustadas pero suficientes. Los apartamentos de mi abuelo permanecieron a mi nombre, registrados en el registro de la propiedad de Madrid. Guardé las escrituras en una caja de seguridad en mi banco, y no se lo mencioné a nadie, ni siquiera a Lucía. Mi abuelo me había enseñado el valor del silencio en un mundo donde la gente habla demasiado. Y gracias a Dios que lo hice, porque una semana después de la boda, descubriría lo acertado que había sido. Recuerdo claramente esa mañana. Estaba organizando nuestro pequeño hogar, colgando algunas fotos de la boda, cuando sonó el teléfono. Era Elena,
diciendo que pasaría a tomar un café esa misma tarde. Su tono falsamente dulce me puso en alerta de inmediato. Mientras preparaba pastas y café, pensé en las palabras que mi abuelo solía repetirme mientras revisábamos las cuentas de sus propiedades. Carla, nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta y nunca dejes que nadie sepa cuántos huevos tienes realmente. Esa tarde, mientras veía a Elena atravesar el umbral de nuestra puerta con una sonrisa calculadora, agradecí profundamente la sabiduría de mi abuelo, porque a veces el silencio no solo es oro, también es escudo. Una semana después de nuestra boda, Elena apareció en nuestro apartamento sin avisar. Eran las 11 de la mañana de un martes, y yo había pedido el día libre para terminar de organizar nuestras cosas. El timbre sonó justo cuando estaba colgando las cortinas nuevas que habíamos comprado en el Corte Inglés durante las rebajas. Al abrir la puerta, me encontré no solo con Elena, sino también con un hombre de traje oscuro que sostenía un maletín de cuero y una carpeta. Elena iba vestida como si fuera a un evento en el Ritz. Un conjunto de Adolfo Domínguez color crema, perlas que brillaban bajo la luz del pasillo, y un perfume tan intenso que inundó el recibidor antes de que ella cruzara el umbral. «Carlita, querida», exclamó con ese tono meloso que reservaba para cuando quería algo. Me dio 2 besos al aire, cerca de las mejillas pero sin tocarlas realmente. «Te presento al señor Gutiérrez, el notario de la familia desde hace años. Ha venido para ayudarnos con unos pequeños trámites, una tradición que tenemos cuando alguien nuevo entra en la familia Mendoza». Mi estómago se contrajo como si hubiera bebido leche agria. Mateo estaba en el trabajo, en su puesto de ingeniero en una multinacional en las afueras de Madrid, y no regresaría hasta la noche. Elena lo sabía perfectamente. No era casualidad que hubiera elegido ese momento para su visita. ¡Qué sorpresa!, dije, manteniendo la compostura. No esperaba visitas hoy. Habría preparado algo. «Oh, no te preocupes. Será algo rápido», respondió ella, avanzando hacia la sala sin esperar invitación. El notario la siguió con pasos cortos y metódicos, como un peón siguiendo a su reina en un tablero de ajedrez. Les ofrecí café para ganar algo de tiempo. Mientras preparaba la cafetera italiana en la cocina, escuché el sonido de papeles desplegándose sobre nuestra mesita de centro, regalo de bodas de mis compañeros de trabajo. Respiré hondo varias veces, recordando las palabras de mi abuelo. «El miedo es normal, Carla. Es una alarma que te avisa, pero no dejes que te paralice». Regresé con una bandeja, 3 tazas de café humeante y unas pastas de té que había comprado en la Mallorquina el día anterior. Elena apenas miró la comida. Estaba demasiado ocupada ordenando una pila de documentos que había sacado. El notario, por su parte, tomó una pasta con gesto agradecido. «Carlita», comenzó Elena, deslizando hacia mí una carpeta gruesa con el logotipo de una notaría en la portada. «Estos son solo unos pequeños trámites para asegurar que todo esté protegido ahora que formas parte oficialmente de nuestra familia. Una simple formalidad, nada de qué preocuparse». Tomé la carpeta con dedos que intenté no dejaran ver mi nerviosismo. La abrí y comencé a hojear los documentos. Después de años trabajando en contabilidad, sabía leer entre líneas de contratos y acuerdos legales. Lo que tenía frente a mí no eran pequeños trámites, ni simples formalidades. Era una transferencia completa de mis bienes personales a propiedad conjunta con Mateo, con varias cláusulas que otorgarían a Elena poder notarial si algo le sucediera a su hijo. En las páginas finales, encontré incluso un documento preparado para la eventual incorporación de propiedades futuras adquiridas por cualquiera de los cónyuges al patrimonio común. Era una red de pesca legal, diseñada para atrapar cualquier cosa que yo pudiera heredar o comprar en el futuro. Levanté la mirada y me encontré con los ojos de Elena, que me observaban como un halcón a su presa. Esa sonrisa suya, la misma que había visto en la boda, ahora la entendía completamente. No era cortesía, no era bienvenida familiar, era el gesto de una cazadora que cree tener acorralada a su presa. «Elena», dije, colocando los documentos lentamente sobre la mesa. «No sabía que tú y Mateo tenían una tradición de notarios sorpresa». Su rostro se crispó, solo por un segundo. Era suficiente confirmación. «¿Mateo sabe de estos documentos?», continué, manteniendo mi voz tan neutra como pude. «Por supuesto que sí», respondió ella rápidamente, demasiado rápidamente.
Es algo que hacemos en la familia desde generaciones. Mi suegra me hizo firmar lo mismo cuando me casé con Alfonso. Es una forma de proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo de quién exactamente?, pregunté sosteniendo su mirada. El notario se removió incómodo en su asiento. Tomó otra pasta y la mordisqueó en silencio, claramente acostumbrado a este tipo de escenas tensas en salones ajenos. De las incertidumbres de la vida, querida, respondió Elena con una sonrisa que ya no intentaba parecer cálida. Nunca se sabe lo que puede pasar en un matrimonio. Las estadísticas de divorcio son tan altas estos días. Me puse de pie, sintiendo cómo la sangre me hervía bajo la piel, pero manteniendo una calma exterior que habría enorgullecido a mi abuelo. Señor Gutiérrez, dije dirigiéndome al notario, agradezco su visita, pero no firmaré ningún documento hoy. Necesito consultar con mi propio abogado primero. El notario asintió levemente, como si esperara esta respuesta. Elena, por su parte, dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Carlita, no seas dramática. Es un simple trámite que todos en la familia han firmado. No soy dramática, Elena. Soy prudente. Y si todos en la familia lo han firmado, entonces no hay prisa. Puedo revisarlo con calma y firmarlo cuando esté segura de entender cada cláusula. Su sonrisa desapareció por completo. Se levantó con un movimiento brusco y recogió los documentos, metiéndolos de vuelta en la carpeta. Como quieras, dijo con frialdad, pero Mateo estará muy decepcionado. Esperaba que entendieras la importancia de las tradiciones familiares. Estoy segura de que Mateo entenderá la importancia de la transparencia en un matrimonio, respondí, acompañándolos hacia la puerta. Además, me encantaría que me explicara personalmente estas tradiciones familiares. Elena se detuvo en el umbral y me miró directamente a los ojos. Lo harás eventualmente, dijo, y su voz sonaba como una amenaza apenas velada. Todos lo hacen, querida. Todos terminan firmando. Le cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo que mis piernas finalmente cedían al temblor que había estado conteniendo. Respiré profundamente varias veces, intentando calmarme. Luego fui a la cocina, saqué una botella de vino tinto que habíamos traído de nuestra luna de miel en La Rioja y me serví una copa generosa. Mientras bebía lentamente, mirando por la ventana hacia las calles empedradas de Malasaña, tomé una decisión. Esa misma tarde iría al banco a revisar las escrituras de los apartamentos. Necesitaba protegerme, y rápido. El vino tenía un regusto amargo en mi boca, o quizás era el sabor de la decepción. Apenas una semana de matrimonio, y ya sentía que había entrado en un campo minado. ¿Sabía Mateo realmente de estos documentos? ¿O era Elena actuando por su cuenta? Fuera como fuese, ya no podía confiar ciegamente. Esa noche, cuando Mateo regresó del trabajo, no mencioné la visita de su madre. Quería ver si él lo haría primero. Cenamos paella que preparé siguiendo la receta de mi abuelo. Hablamos de su día en la oficina. Vimos un episodio de nuestra serie favorita acurrucados en el sofá. Nada, ni una palabra sobre documentos o tradiciones familiares. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Los coches pasaban ocasionalmente por la calle, proyectando luces que bailaban sobre las paredes de nuestro dormitorio. En ese momento, supe que mi abuelo había tenido razón todo el tiempo. Algunos regalos son mejor mantenerlos en silencio, y algunos secretos son, en realidad, murallas de protección. Al día siguiente, pedí salir temprano del trabajo. Mi jefa, Marta, una mujer práctica de 50 y tantos años que había sobrevivido a 2 divorcios y a la crisis económica sin perder su característico sentido del humor, me miró por encima de sus gafas de montura roja. ¿Todo bien con el recién casado?, preguntó mientras firmaba mi solicitud. Perfectamente, mentí con una sonrisa. Solo necesito hacer unos trámites en el banco. No era del todo mentira. A las 3 de la tarde estaba frente al Banco Santander de la calle Fuencarral, respirando hondo antes de entrar. La caja de seguridad que había alquilado estaba a mi nombre, un regalo que mi abuelo me hizo cuando cumplí 18 años. «Para que guardes tus tesoros», me había dicho, guiñándome un ojo. En aquel momento pensé que se refería a joyas o recuerdos sentimentales. Ahora entendía que se refería a algo mucho más valioso: mi independencia. El empleado del banco me acompañó a la sala de las cajas de seguridad. Me dejó sola con mi caja metálica
y cerró la puerta discretamente tras de sí. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave. Dentro, además de las escrituras de los 4 apartamentos, encontré una carta sellada de mi abuelo que no había visto antes. La abrí con cuidado. Querida Carlita. Comenzaba con su letra precisa y ligeramente inclinada. Si estás leyendo esto, es porque necesitas recordar algo importante. Lo que heredaste no es solo ladrillo y cemento, es libertad. La libertad de elegir, de equivocarte, de levantarte. Nunca permitas que nadie te quite eso, ni siquiera por amor. Especialmente por amor. Las lágrimas nublaron mi visión por un momento. Sequé mis ojos con el dorso de la mano y continué leyendo. He dejado instrucciones con mi abogado, Ramón Suárez, para que te asista si alguna vez lo necesitas. Es un buen hombre que conoce el valor del silencio y la precisión. Como tú, mi pequeña contable. La carta terminaba con su firma y una postdata. Recuerda que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en saber que puedes valerte por ti misma. Te quiere tu abuelo. Guardé la carta en mi bolso y tomé las escrituras de los apartamentos. Hice copias certificadas de todo en el mismo banco, pagando un extra por el servicio urgente. Luego, en lugar de volver a casa, tomé el metro hasta Príncipe Pío y de allí un autobús hasta Ciudad Universitaria. Ramón Suárez tenía su despacho en un edificio moderno cerca de la Facultad de Derecho donde daba clases ocasionalmente. Era un hombre de unos 60 años, con pelo canoso y gafas de pasta que le daban un aire de intelectual distraído. Me recibió sin cita previa, reconociéndome de inmediato aunque hacía años que no nos veíamos. Carla, la nieta de Vicente, dijo al verme entrar. Te pareces cada día más a tu madre. Era la primera vez en años que alguien mencionaba el parecido con mi madre, que se había marchado a Argentina con un empresario cuando yo tenía 8 años, dejando solo una nota breve y ninguna dirección de contacto. Gracias por recibirme sin aviso, don Ramón, dije mientras me sentaba frente a su escritorio lleno de libros y papeles organizados en un caos que solo él parecía entender. Tu abuelo me dijo que vendrías algún día, respondió con una sonrisa afable, aunque esperaba que fuera en circunstancias más felices. Le conté todo, la boda, Elena, los documentos que quería que firmara. No me interrumpió ni una sola vez, tomando notas ocasionales en un cuaderno de piel gastada. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente con un pañuelo antes de hablar. Vicente era un hombre sabio, dijo finalmente. Vio venir esto desde lejos. Por eso estructuró tu herencia como lo hizo. ¿A qué se refiere?, pregunté intrigada. Los apartamentos no solo están a tu nombre, Carla. Están protegidos por un fideicomiso privado que Vicente estableció antes de fallecer. Son técnicamente tuyos, pero con cláusulas específicas que impiden su transferencia a terceros, sin un proceso legal complejo que incluye tu consentimiento explícito, verificado por un notario independiente y revisado por un juez. Mi abuelo, el hombre que apenas había terminado la escuela primaria en su pueblo extremeño, había construido una fortaleza legal alrededor de mi herencia. Además, continuó Ramón, hay un detalle adicional. Vicente incluyó una cláusula que establece que cualquier intento de coacción o manipulación para transferir la propiedad podría resultar en la intervención del fideicomiso por parte de un consejo de administración que incluye a su antiguo socio, Joaquín, y a mí mismo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por estar protegida. Tristeza porque mi abuelo hubiera previsto que necesitaría esa protección. Don Ramón, necesito saber exactamente qué hacer ahora, dije con determinación. Si Elena vuelve con esos documentos, o si intenta convencer a Mateo de que presione para firmarlos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando estrategias. Ramón redactó una declaración formal de propiedad única, notarizada y lista para presentar si fuera necesario. También me explicó mis derechos exactos y las limitaciones legales que enfrentaría cualquiera que intentara reclamar parte de mi herencia. Recuerda, dijo mientras me acompañaba a la puerta al atardecer, la mejor defensa es a menudo la que nunca necesitas usar. Vicente quería que tuvieras opciones, no que entraras en guerra. Regresé a casa con una carpeta discreta pero llena de documentos poderosos. Me sentía como si llevara un escudo invisible. Mateo ya estaba allí, preparando una tortilla de patatas para la cena. Me besó distraídamente y preguntó por mi día. Le dije que había sido un día normal en la oficina,
y la mentira se deslizó fácilmente entre mis labios. Me pregunté cuántas mentiras se habían deslizado entre los suyos durante nuestra relación. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntos, me contó que su madre vendría el domingo a almorzar con nosotros. «Tiene algo importante que discutir», dijo casualmente, como quien menciona que va a llover mañana. «¿Algo como qué?», pregunté, intentando que mi voz sonara normal mientras secaba un vaso. «No lo sé exactamente. Algo sobre papeles de la familia o algo así. Dice que es tradición». Se encogió de hombros, pero no me miró a los ojos. En ese momento supe que él estaba al tanto de todo. El domingo llegó demasiado rápido. Me levanté temprano y preparé una paella, el plato favorito de mi abuelo. Era mi pequeña forma de sentirlo cerca, de recordar quién era yo y de dónde venía mientras me preparaba para la batalla que se avecinaba. Elena llegó puntual a la 1, vestida como si fuera a un almuerzo en la embajada en lugar de al pequeño apartamento de su hijo. Esta vez venía sola, sin el notario, pero con un bolso de Loewe que parecía lleno de papeles. «¡Qué olor tan delicioso!», exclamó al entrar, aunque su nariz se arrugó ligeramente al identificar el plato. Elena era de las que consideraban la paella como comida de turistas. Almorzamos con una conversación forzada sobre el tiempo, los vecinos ruidosos del piso de arriba y el último escándalo político que dominaba los periódicos. Finalmente, después del postre, una tarta de Santiago que había comprado en la pastelería de la esquina, Elena sacó su carpeta. «Bueno, queridos, ahora que estamos todos relajados y contentos, ¿qué os parece si terminamos ese pequeño asunto pendiente?». Su voz era dulce como el almíbar, pero sus ojos eran fríos como el acero. Mateo asintió, evitando mirarme. «Sí, mamá, creo que es buen momento». Sentí una punzada de traición tan aguda que casi me dejó sin aliento, pero me había preparado para esto. Me levanté y fui a buscar mi propia carpeta, que había escondido entre los libros de cocina. Cuando regresé, Elena estaba extendiendo sus documentos sobre la mesa del comedor como un general desplegando mapas antes de una invasión. «Antes de empezar con eso», dije con calma, «hay algo que creo que deberíamos aclarar». Saqué las escrituras de los apartamentos y las coloqué sobre la mesa una a una. Heredé estos 4 apartamentos de mi abuelo. Están completamente pagados, registrados a mi nombre y protegidos por un fideicomiso privado. Ninguno de ellos es propiedad matrimonial. La cara de Elena se descompuso. Su sonrisa se evaporó como agua en un cazo caliente. Mateo miraba los papeles como si fueran fantasmas materializados en nuestra mesa. «¿4 apartamentos?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Has tenido 4 apartamentos todo este tiempo y no me dijiste nada?». «Así es», respondí sin apartar la mirada de Elena, cuyo rostro había pasado del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. «Esto es absurdo», espetó ella, recuperando la compostura. «¿Por qué ocultarías algo así a tu propio marido? ¿Qué clase de matrimonio empieza con secretos?». «El mismo tipo de matrimonio que empieza con emboscadas legales, Elena», respondí con una calma que no sentía. «¿O vas a decirme que estos documentos que traes no son un intento de que firme la transferencia de mis bienes sin consultarlo adecuadamente con un abogado?». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Nadie habló durante un largo, delicioso momento. Finalmente, Mateo rompió el silencio. «Deberías habérmelo dicho», dijo. Y no había reproche en su voz, solo una confusión genuina que casi me hizo dudar. «Casi. ¿Como tú me dijiste sobre estos documentos?», pregunté, señalando la carpeta de Elena. «¿O sobre esta tradición familiar de transferir todos los bienes personales apenas una semana después de la boda?». Elena se puso de pie bruscamente, haciendo que los cubiertos tintinearan sobre la mesa. «Esto es una traición», exclamó, agitando un dedo acusador hacia mí. «Has entrado en esta familia con mentiras y engaños». Quise reírme de la ironía, pero me contuve. En lugar de eso, mantuve mi postura firme, respirando profundamente como me había enseñado mi profesora de yoga en las clases de los miércoles por la tarde en el Centro Cultural de Lavapiés. «No, Elena, he entrado en esta familia con cautela, y parece que tenía razón en ser cautelosa». Mateo seguía mirando las escrituras, pasando páginas con dedos temblorosos, como si esperara que en algún momento los documentos desaparecieran o se transformaran en otra cosa.
El valor catastral de los 4 apartamentos juntos superaba el 1.000.000 de euros, una suma que claramente no esperaba. ¿Dónde están estos pisos?, preguntó finalmente, su voz un extraño equilibrio entre la confusión y algo que sonaba peligrosamente a codicia. Uno en Chamberí, otro cerca de Retiro, el tercero en La Latina y el cuarto en Argüelles, respondí, señalando las direcciones en los documentos. El de Chamberí fue el primero que compró mi abuelo, cuando llegó a Madrid desde Extremadura en los años 50. Los otros los fue adquiriendo a lo largo de su vida. Elena, que había estado revisando los papeles por encima del hombro de su hijo, emitió un sonido entre bufido y risa. Y supongo que ahora esperas que creamos que simplemente olvidaste mencionar estas propiedades, dijo con veneno en la voz. Qué conveniente. Mateo levantó la mirada de los papeles y, por primera vez desde que empezó esta confrontación, me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué no me lo dijiste? Había tantas respuestas posibles a esa pregunta. Podría haberle hablado del consejo de mi abuelo. Podría haberle contado sobre mis miedos e inseguridades. Podría haberle recordado cómo su madre siempre me había hecho sentir que no era suficiente para su hijo. Pero mientras miraba esos ojos que creía conocer tan bien, elegí la verdad más simple, porque necesitaba estar segura. ¿Segura de qué?, insistió él. De ti, de nosotros, de que me querías por quien soy, no por lo que tengo. Elena soltó una carcajada seca. Qué dramática, como si Mateo necesitara tu dinero. Los Mendoza tenemos nuestro propio patrimonio. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que firme documentos para transferir mis bienes?, contraataqué, girándome hacia ella. Si no les interesa mi patrimonio, ¿por qué el notario sorpresa? ¿Por qué las cláusulas ocultas para transferir propiedades futuras? El silencio cayó de nuevo sobre la habitación. Mateo miró a su madre, luego a mí, y de nuevo a su madre, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. «Mamá», dijo finalmente, «¿de qué está hablando Carla?». El rostro de Elena se tensó, pero mantuvo su compostura con la habilidad de alguien acostumbrada a mantener apariencias a toda costa. «Son cláusulas estándar, cariño. Nada fuera de lo común. Solo protecciones familiares normales». ¿Normales? Me levanté y busqué en mi carpeta, sacando los documentos que había preparado con Ramón. ¿Es normal incluir una cláusula que te daría poder notarial sobre nuestros bienes si algo le pasara a Mateo? ¿Es normal exigir que cualquier propiedad futura pase automáticamente al patrimonio familiar sin mi consentimiento explícito? Extendí los papeles frente a Mateo, con las cláusulas relevantes destacadas en amarillo fluorescente, cortesía de Ramón Suárez, quien había pasado horas analizando cada palabra de los documentos originales. La expresión de Mateo cambió lentamente del desconcierto a la comprensión, y finalmente a algo que parecía indignación. Pero no estaba claro hacia quién iba dirigida esa indignación. «Mamá, ¿esto es cierto?». Elena recogió sus papeles con movimientos bruscos, metiéndolos de vuelta en su bolso de Loewe. «Todo esto es un malentendido. Son documentos que el notario preparó siguiendo el modelo tradicional de la familia. Claramente tu esposa ha malinterpretado las cláusulas legales. No es contable, después de todo, no abogada. De hecho», intervine, «he consultado con un abogado, con el abogado de mi abuelo para ser exactos, y según él, estos documentos constituyen un intento bastante agresivo de apropiación de bienes». Los ojos de Elena se estrecharon. «¿Has hablado con un abogado a nuestras espaldas?». «¿Cómo tú trajiste un notario a mis espaldas?», respondí, manteniendo un tono calmado que contrastaba con la creciente agitación de Elena. Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba especialmente estresado. Lo había visto hacer lo mismo cuando discutíamos sobre qué piso alquilar, cuando su jefe le negó un ascenso, y la noche antes de nuestra boda. «Necesito pensar», dijo finalmente levantándose de la mesa. «Esto es demasiado». Elena aprovechó inmediatamente la oportunidad. «Por supuesto, cariño. Es mucho para procesar. Tu esposa te ha ocultado información crucial y ahora está acusando a tu propia madre de tener intenciones maliciosas. Necesitas tiempo para ver las cosas con claridad». Me mordí la lengua para no responder. Este era el momento de Mateo para decidir de qué lado estaba, y no quería influenciarlo con más palabras o acusaciones. Mateo salió del comedor y escuché la puerta del baño cerrarse. El grifo se abrió. Probablemente estaba refrescándose la cara.
Elena y yo nos quedamos solas, mirándonos como dos jugadoras de ajedrez, evaluando el tablero después de movimientos inesperados. «Eres más lista de lo que pensaba», dijo finalmente, bajando la voz para que Mateo no pudiera oírnos desde el baño. «Pero esto no cambia nada. Sigue siendo mi hijo. Nunca he cuestionado eso», respondí tranquilamente. «Solo he cuestionado tus intenciones hacia mí y hacia mi patrimonio. Ese patrimonio debería beneficiar a la familia, a mi hijo, y lo hará. Como mi marido, Mateo disfrutará de los beneficios de mi herencia, pero los apartamentos seguirán siendo míos, como mi abuelo quiso». Elena recogió su bolso y se puso de pie. «Esto no ha terminado, Carlita». «Lo sé», respondí, «pero al menos ahora jugamos con las cartas sobre la mesa». Cuando Mateo regresó, Elena ya estaba en la puerta, poniéndose su abrigo con movimientos rígidos. «Me voy, hijo. Llámame cuando hayas aclarado tus ideas». Mateo asintió, distraído, y la acompañó hasta la puerta. Escuché murmullos, probablemente últimas instrucciones o consejos de madre a hijo, y luego el sonido de la puerta al cerrarse. Cuando regresó al comedor, Mateo parecía 10 años mayor. Se dejó caer en su silla y miró las escrituras que seguían sobre la mesa. 4 apartamentos, murmuró, como si todavía no pudiera creerlo. «Todo este tiempo viviendo en un piso alquilado, y tú tenías 4 apartamentos. Nunca hemos tenido problemas para pagar el alquiler», señalé. «Y este piso lo elegimos juntos porque nos gustaba la zona, la luz de la mañana en el dormitorio, la panadería de la esquina. Ese no es el punto y lo sabes». Tenía razón, por supuesto. El punto era la confianza, o más bien, la falta de ella. Por ambas partes, al parecer. No sabía cómo decírtelo, admití. Al principio pensé que era demasiado pronto, que apenas nos conocíamos. Luego, después de conocer a tu madre, sentí que necesitaba protegerme. Mateo levantó la mirada bruscamente. ¿De mi madre? ¿O de mí? Honestamente no estaba segura. Esa respuesta pareció golpearlo como un puñetazo físico. Se recostó en la silla, apartándose de mí como si hubiera confesado un crimen terrible. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo después de un largo silencio. «Que después de ver estos documentos que mi madre trajo, entiendo perfectamente por qué no confiaste en nosotros. Era la primera admisión de que había algo fundamentalmente erróneo en lo que Elena había intentado hacer. Una pequeña victoria, pero importante». «¿Sabías de estos documentos?», pregunté, necesitando confirmar mis sospechas. Mateo suspiró profundamente. «Sabía que mi madre quería que firmaras algo relacionado con bienes matrimoniales. Me dijo que era lo mismo que firmaron ella y mi padre, lo mismo que firmaron mis abuelos. Una tradición para proteger el patrimonio familiar». Mateo no me defendió. No regañó a su madre. No me preguntó si estaba bien. Solo miró los documentos. Luego a mí, y dijo: «Deberías habérmelo dicho. No un ¿por qué no confiaste en mí? No un ¿estás bien?». Solo eso. En ese momento entendí que había casado con un hombre que medía el valor en propiedades, no en amor. Los días siguientes fueron como vivir en una casa de hielo. Mateo iba al trabajo temprano y regresaba tarde. Cuando coincidíamos para cenar, la conversación era superficial y tensa. Dormíamos dándonos la espalda, con un abismo invisible entre nosotros, a pesar de compartir el mismo colchón. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Lucía esperándome en la cafetería de la esquina. Nos habíamos conocido en la universidad, y desde entonces había sido mi apoyo incondicional. Con su pelo rizado siempre alborotado y sus enormes gafas de pasta roja, tenía el aspecto de una profesora universitaria distraída, aunque en realidad era una implacable abogada especializada en derecho penal. «Tienes cara de necesitar algo más fuerte que un café», dijo al verme, señalando la copa de vino tinto que ya había pedido para mí. Me derrumbé en la silla frente a ella y tomé un largo sorbo antes de hablar. «Mi matrimonio se está desmoronando y apenas llevamos un mes casados». Le conté todo. Los apartamentos, Elena, los documentos, la confrontación. Lucía escuchó sin interrumpir, solo alzando las cejas de vez en cuando o asintiendo comprensivamente. «Tu abuelo era un hombre sabio», dijo cuando terminé. Exactamente las mismas palabras que había usado Ramón Suárez. «Y tú eres más fuerte de lo que crees». «No me siento fuerte», confesé. «Me siento traicionada».
Y lo peor es que no sé quién me ha traicionado más, si Elena con sus manipulaciones o Mateo con su silencio. Lucía tomó un sorbo de su vermut, reflexionando. El silencio dice más que las palabras, Carla. Y el silencio de Mateo está gritando. Esa noche, cuando regresé al apartamento, Mateo estaba sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la ventana. La televisión estaba apagada, algo inusual para él, que solía necesitar ruido de fondo constantemente. He estado pensando, dijo sin mirarme mientras yo dejaba mis llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo. No me sorprendió tanto como debería. De alguna manera, lo había estado esperando desde la confrontación con Elena. ¿Un tiempo para qué exactamente?, pregunté, sentándome en el sillón frente a él, manteniendo mi voz tan neutra como pude. Para pensar, para aclarar qué queremos de este matrimonio. ¿Qué quieres tú, Mateo? Finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. Un cálculo frío, una evaluación, como si estuviera haciendo números en su cabeza. Quiero sinceridad. Quiero saber que puedo confiar en la persona con quien comparto mi vida. Casi me reí. La hipocresía era tan evidente que dolía. ¿Y qué hay de mí? ¿No merezco yo también sinceridad? ¿No merezco saber que mi marido no está conspirando con su madre para quitarme lo que me pertenece? Nadie quería quitarte nada, respondió, aunque su voz carecía de convicción. Solo era una formalidad para proteger a la familia. No, Mateo. Era un intento de controlar mis bienes. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si me hubieras preguntado directamente sobre mi situación financiera, probablemente te lo habría contado. Pero nunca preguntaste. Asumiste que no tenía nada. Nunca dijiste nada, insistió, a la defensiva. Tú tampoco dijiste nada sobre esos documentos que tu madre preparó. La diferencia es que mis secretos me protegían solo a mí. Los tuyos estaban diseñados para perjudicarme. Mateo se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesita de centro con más fuerza de la necesaria. Mi madre solo quería lo mejor para todos. Tu madre quería lo mejor para ti y para ella. Yo no entraba en esa ecuación, excepto como una amenaza potencial a controlar. Se levantó bruscamente y fue a servirse otro whisky al mueble bar que habíamos comprado en un mercadillo de antigüedades en El Rastro. Era una pieza de los años 50 que habíamos restaurado juntos durante los primeros meses de noviazgo. Parecía que había pasado una vida entera desde entonces. No quiero seguir discutiendo esto esta noche, dijo, dándome la espalda mientras servía el líquido ámbar en el vaso. Estoy cansado. Yo también estoy cansada, Mateo. Cansada de sentir que tengo que defenderme en mi propio matrimonio. Se giró y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Crees que esto tiene arreglo?, preguntó, y por primera vez en días vi un atisbo de vulnerabilidad en él. Quería decir que sí. Una parte de mí, la parte que se había enamorado de su sonrisa, de su pasión por la arquitectura moderna, de cómo cantaba desafinado en la ducha. Quería creer que podíamos superar esto, pero la parte racional, la parte que había sido criada por un hombre pragmático que valoraba la independencia por encima de todo, sabía la verdad. No lo sé, respondí honestamente. Depende de lo que quieras realmente de este matrimonio, y de si puedes separarte lo suficiente de tu madre para tomar tus propias decisiones. Su rostro se endureció de nuevo. Mi madre solo quiere protegerme. No, Mateo, tu madre quiere controlarte, y a través de ti, controlarme a mí. La pregunta es, ¿vas a permitírselo? No respondió. Volvió al sofá y encendió la televisión, poniendo fin efectivamente a la conversación. Me quedé un momento más, esperando algo que no llegó, y luego me fui al dormitorio. Esa noche no dormí. Estuve mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle y pensando en mi abuelo, en cómo había construido una vida desde cero después de perder a su esposa, en cómo me había criado solo cuando mi madre nos abandonó, en cómo me había enseñado a valerme por mí misma. Carlita, me decía siempre, en esta vida hay dos tipos de personas, las que construyen muros y las que construyen puentes. Procura ser de las segundas, pero nunca olvides que a veces un buen muro es necesario. A la mañana siguiente, Mateo ya se había ido cuando me levanté. Había dejado una nota en la nevera. Estaré en casa de mi madre unos días. Necesito pensar. No mencionaba cuándo volvería. No preguntaba cómo estaba yo. No expresaba amor ni preocupación.
Solo esa frase fría y distante, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de marido y mujer. Llamé a la oficina y pedí el día libre. Marta no hizo preguntas cuando escuchó mi voz quebrada. Solo me dijo que me cuidara y que me tomara el tiempo que necesitara. Pasé la mañana en pijama, bebiendo té y mirando por la ventana, viendo pasar la vida en la calle como si perteneciera a otro mundo. A media tarde, llamó Elena. Dejé que saltara el contestador automático y escuché su mensaje mientras bebía una copa de vino sentada en el suelo de la cocina. Carlita, soy Elena. Mateo está conmigo y está muy afectado por todo esto. Creo que deberíamos hablar como adultas y encontrar una solución que beneficie a todos. Llámame cuando puedas. Su tono falsamente conciliador me provocó náuseas. No le devolví la llamada. En lugar de eso, llamé a Ramón Suárez. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis opciones si decidía que este matrimonio no tenía futuro. Legalmente, estás en una posición muy sólida, me aseguró después de escucharme. Los apartamentos están protegidos por el fideicomiso, y dado que lleváis casados menos de un año y no hay hijos de por medio, un divorcio sería relativamente sencillo. ¿Y emocionalmente?, pregunté, aunque sabía que un abogado no era la persona adecuada para esa pregunta. Ramón hizo una pausa, y cuando habló, su voz tenía un tono más personal, menos profesional. Carla, conocí a tu abuelo durante más de 40 años. Era un hombre que valoraba la lealtad y la honestidad por encima de todo. Nunca le vi arrepentirse de alejarse de personas que no compartían esos valores, por muy doloroso que fuera al principio. Después de colgar, miré alrededor del pequeño apartamento que Mateo y yo habíamos decorado juntos. Las fotografías de nuestra luna de miel en La Rioja, los libros compartidos en las estanterías, el sofá donde habíamos pasado tardes enteras viendo series y comiendo palomitas. Todos esos recuerdos parecían ahora pertenecer a otras personas, a una versión ingenua de nosotros mismos que ya no existía. Pasé los siguientes días en un extraño limbo. Iba al trabajo, volvía a casa, comía algo simple y me dormía viendo documentales en Netflix. Mateo no llamó, no envió mensajes, no dio señales de vida. Una semana después, finalmente regresó. Tenía ojeras y parecía haber perdido peso. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo preparaba café, un ritual que antes compartíamos con risas y planes para el día. He estado pensando mucho, comenzó, su voz ronca como si llevara días sin usarla. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que quiero. Puse una taza de café frente a él y me senté con la mía, esperando. Parte de mí ya sabía lo que iba a decir, pero necesitaba escucharlo de sus labios. Te quiero, Carla, pero... Siempre hay un pero, pensé. Pero no puedo estar con alguien que no confía en mí lo suficiente como para compartir algo tan importante. No mencionó los documentos de su madre. No mencionó su propia falta de honestidad. Solo mi secreto, mi supuesta traición. ¿Y qué hay de tu madre?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. ¿Qué hay de los documentos que intentó que firmara sin explicarme realmente lo que significaban? Mateo suspiró, pasándose una mano por el pelo desgreñado. Mi madre solo hizo lo que creía correcto para proteger a la familia. Quizás su enfoque no fue el mejor, pero sus intenciones eran buenas. En ese momento, lo vi todo con claridad. Mateo nunca cuestionaría a su madre. Nunca vería sus manipulaciones por lo que eran. Siempre habría 3 personas en nuestro matrimonio, y yo siempre sería la intrusa, la que no encajaba en el molde que Elena había creado para la esposa perfecta de su hijo. Entiendo, dije simplemente, porque realmente lo entendía. Entendía quién era Mateo realmente. Y lo más importante, entendía quién era yo. Me mudé 3 meses después. No fue una decisión precipitada, sino el resultado de semanas de terapia de pareja a la que Mateo asistía con reluctancia y sesiones individuales donde comencé a reconstruir mi sentido de identidad. Le di a Mateo una opción: comprometerse realmente con la terapia y establecer límites claros con su madre, o el divorcio. Eligió la evasión, y yo elegí la claridad. Nos separamos civilmente. Firmamos los papeles en la oficina de un notario neutral en Gran Vía, con nuestros respectivos abogados presentes. Mateo parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me pregunté si ese peso era yo, o la expectativa de convertirme en lo que su madre quería.
Espero que encuentres lo que buscas, me dijo mientras nos despedíamos en la acera, bajo un cielo madrileño sorprendentemente despejado para ser noviembre. Ya lo he encontrado, respondí con una sonrisa tranquila. Me he encontrado a mí misma. Me mudé a uno de los apartamentos que había heredado, el de Argüelles. Era un piso antiguo con techos altos, suelos de madera original y ventanales que daban a un pequeño parque. Mi abuelo lo había comprado en los años 80 a una familia que emigraba a Alemania y lo había mantenido prácticamente intacto, conservando el encanto del Madrid de otra época. Los otros 3 apartamentos los mantuve en alquiler. El de Chamberí lo ocupaba una pareja de profesores universitarios que llevaban más de 10 años allí y cuidaban el lugar como si fuera propio. El de cerca del Retiro estaba alquilado a un diplomático japonés, que pasaba la mayor parte del año fuera pero pagaba puntualmente. Y el de la Latina lo había convertido en un alquiler para estudiantes Erasmus, que cambiaban cada semestre pero llenaban el edificio de juventud y diferentes idiomas. Las rentas me proporcionaban un ingreso extra que, sumado a mi trabajo en la firma de contabilidad, me permitía vivir cómodamente y ahorrar para el futuro. Pero más importante que la seguridad financiera era la libertad que sentía. Libertad para tomar mis propias decisiones, para decorar mi espacio como quisiera, para invitar a quien yo eligiera. Lucía fue mi salvavidas durante esos primeros meses. Venía casi cada noche con botellas de vino y películas ridículas que nos hacían reír hasta llorar. Fue ella quien me animó a pintar las paredes del salón de un intenso azul marino, un color que Mateo habría considerado demasiado atrevido. Fue ella quien me acompañó a elegir muebles nuevos en el rastro, piezas con historia y carácter que contaban historias de otras vidas. Este lugar se parece más a ti que cualquier otro en el que hayas vivido, me dijo una noche, mientras compartíamos una tortilla y una botella de albariño en mi nueva terraza, con vistas a las luces de la ciudad. Tenía razón. Por primera vez desde que mi madre se fue, sentía que estaba en un espacio que reflejaba quién era yo realmente. No la niña abandonada, no la esposa cautelosa, sino una mujer completa por sí misma. A veces pensaba en Elena y me preguntaba si habría encontrado a otra nuera a la que manipular. Mateo no tardó en rehacer su vida. Apenas 6 meses después de nuestro divorcio, Lucía me mostró una foto en Instagram donde aparecía con una chica rubia en un restaurante de moda en Chueca. Se le veía feliz, y sorprendentemente, eso no me dolió. Le deseaba lo mejor, incluso si lo mejor para él significaba seguir atado a las expectativas de su madre. Un año después de la separación, decidí hacer una pequeña reforma en el apartamento. Contraté a un arquitecto recomendado por un compañero de trabajo, un hombre mayor llamado Joaquín, que resultó ser el antiguo socio de mi abuelo, mencionado por Ramón Suárez cuando hablamos del fideicomiso. Vicente era un visionario, me contó Joaquín mientras revisábamos los planos del apartamento en mi cocina. Compraba propiedades en zonas que nadie consideraba valiosas entonces, pero que él sabía que se revalorizarían con el tiempo. ¿Cómo lo sabía?, pregunté, genuinamente curiosa sobre esta faceta de mi abuelo, que nunca había explorado completamente. Joaquín sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. Tu abuelo decía que había que mirar dónde construían las bibliotecas y las escuelas, no los centros comerciales. Donde hay cultura y educación, decía, siempre habrá valor a largo plazo. Me contó historias sobre cómo mi abuelo había negociado cada propiedad, cómo había ayudado a familias en apuros ofreciéndoles precios justos cuando nadie más lo hacía, cómo había mantenido alquileres razonables, incluso cuando el mercado se disparaba, ganándose el respeto de inquilinos que permanecían décadas en sus propiedades. Pero lo más importante para él eras tú, añadió Joaquín, con una mirada amable. Todo lo que hizo, lo hizo pensando en darte seguridad y libertad, 2 cosas que él valoraba por encima de todo. Esa noche, después de que Joaquín se fuera, saqué la caja donde guardaba las pocas fotografías que tenía de mi abuelo. En una de ellas, tomada cuando yo tenía unos 12 años, estábamos los 2 sentados en un banco del Retiro, comiendo helados y riendo de alguna broma olvidada. Su rostro curtido por el sol extremeño de su juventud contrastaba con el mío, pálido y salpicado de pecas heredadas de mi madre ausente. Recordé cómo cada domingo, sin faltar uno solo, me llevaba a ese mismo banco y me contaba historias sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado,
sobre los errores y aciertos que le habían llevado a ser quien era. No me daba lecciones explícitas. Simplemente compartía sus experiencias y me dejaba sacar mis propias conclusiones. «La vida no es fácil, Carlita», me decía a menudo, «pero es tuya. No dejes que nadie te diga cómo vivirla». A veces me preguntaba si él había previsto lo que pasaría con Mateo y Elena, si al proteger mi herencia con un fideicomiso, había anticipado que alguien intentaría aprovecharse de ella, pero luego recordaba que mi abuelo no era adivino, simplemente era un hombre que había visto lo suficiente de la vida para saber que la prudencia nunca está de más. La reforma del apartamento transformó no solo el espacio físico, sino también algo dentro de mí. Donde antes había paredes que dividían habitaciones pequeñas y oscuras, ahora había espacios abiertos llenos de luz. Donde antes había puertas cerradas, ahora había pasajes fluidos. Era como si el apartamento reflejara mi propio viaje interior, derribando barreras, dejando entrar la luz. Una tarde, mientras pintaba el nuevo estudio que había creado donde antes había un trastero lleno de cajas, recibí una llamada inesperada. Era Elena. «Carla», dijo, su voz tan controlada como siempre, aunque detecté un ligero temblor. «Espero que estés bien». «Lo estoy», respondí, genuinamente sorprendida por su llamada. «¿En qué puedo ayudarte?» Hubo una pausa, como si estuviera reconsiderando sus palabras. «Mateo se casa el mes que viene», dijo finalmente. «Me alegro por él», respondí sinceramente. «Espero que sea muy feliz». Otra pausa. «La chica, Sofía, es agradable. Trabaja en un banco de inversión. Tiene un buen pedigrí». Sonreí para mí misma, imaginando lo que buen pedigrí significaba en el léxico de Elena. Probablemente familia con apellido compuesto y casa de verano en Marbella. «Suena perfecta», comenté, sin ironía. Realmente esperaba que Mateo hubiera encontrado a alguien que le hiciera feliz, incluso si esa persona encajaba en el molde aprobado por su madre. «Le ha contado sobre los documentos», continuó Elena, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Sobre lo que pasó contigo». «Ah, así que de eso se trataba». Elena temía que su reputación estuviera en juego, que la nueva nuera la viera como la manipuladora que era. «¿Y qué quieres que haga yo al respecto, Elena?» «Nada», respondió rápidamente. «Solo quería que supieras que... lamento cómo terminaron las cosas. Nunca fue personal». Casi me reí. ¿Intentar apropiarse de mis bienes no era personal? ¿Manipular a su hijo en mi contra no era personal? «Todo es personal, Elena», respondí tranquilamente, especialmente cuando se trata de familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, casi vulnerable. «Sofía está embarazada. Voy a ser abuela». Entendí entonces la verdadera razón de su llamada. No era remordimiento, ni un intento de reconciliación. Era miedo. Miedo de que su futura nuera, armada con el conocimiento de lo que había intentado hacerme, la mantuviera alejada de su nieto. «Felicidades», dije, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. «Estoy segura de que serás una abuela maravillosa». «Eso espero», respondió, y por primera vez desde que la conocía, Elena Mendoza sonaba insegura. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. No sentía ira ni resentimiento, solo una extraña sensación de cierre. Elena ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera el poder de hacerme sentir rencor. Era liberador. Esa noche, sentada en mi terraza bajo un cielo estrellado, pensé en todo lo que había aprendido en los últimos 2 años, sobre la familia, sobre el amor, sobre la confianza, sobre cómo algunas personas construyen imperios para controlar a otros, mientras otras construyen refugios para liberar. Mi abuelo había construido su pequeño imperio en silencio, no para presumir o controlar, sino para crear un espacio de libertad para su nieta. Un espacio donde yo pudiera tomar mis propias decisiones, cometer mis propios errores, vivir mi propia vida. Llené las paredes de mi apartamento con luz, libros y risas. No con secretos, sino con fortaleza. Mi vida era mía, y la protegía ferozmente. Algunas personas construyen imperios a voces. Yo había construido el mío en silencio. Todavía pienso en Elena a veces. Me pregunto si habrá aprendido algo de todo esto, si será capaz de amar a su nieto, sin intentar controlarlo. Quizás sí, quizás no, pero ya no me importa.
tengo paz. Y la paz, como la propiedad, se protege mejor cuando sabes exactamente a quién estás dejando entrar por la puerta. La última vez que visité la tumba de mi abuelo, en el pequeño cementerio de la Almudena, le llevé un ramo de claveles rojos, sus favoritos. Mientras dejaba las flores junto a su lápida de granito simple, le susurré: «Tenías razón, abuelo». Algunos regalos son mejor disfrutarlos en silencio. El viento agitó suavemente los árboles cercanos, y por un momento sentí como si me respondiera, como si me dijera que estaba orgulloso, no solo de que hubiera protegido mi herencia, sino de que hubiera encontrado mi propia voz, mi propio camino. Ahora, 2 años después del divorcio, he encontrado un equilibrio que nunca creí posible. Mi trabajo en la firma de contabilidad ha evolucionado. Me he especializado en asesorar a mujeres emprendedoras que, como yo, buscan seguridad financiera e independencia. Las rentas de los apartamentos me permiten vivir cómodamente, pero lo que realmente me da felicidad es poder ayudar a otras a encontrar su propio camino. A veces, cuando paseo por las calles de Madrid al atardecer, cuando la ciudad se tiñe de dorado y las sombras se alargan, pienso en los caminos que no tomé. Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera firmado aquellos documentos, si hubiera cedido a las presiones de Elena, si hubiera permanecido en un matrimonio donde no era plenamente valorada. Pero esos pensamientos duran poco, porque cada vez que regreso a mi apartamento, cada vez que giro la llave en la cerradura y entro en ese espacio que es completamente mío, siento una profunda gratitud. Gratitud hacia mi abuelo, que me dio más que propiedades, me dio la oportunidad de ser libre, y gratitud hacia mí misma, por haber tenido el valor de aprovecharla. Algunas noches, cuando la ciudad se calma y el único sonido es el murmullo lejano del tráfico, me siento en mi terraza con una copa de vino y pienso en todas las mujeres que, como yo, han tenido que luchar por su independencia. Mujeres que han tenido que defender sus derechos, sus propiedades, su dignidad. Y me siento parte de algo más grande, de una larga línea de resistencia silenciosa pero inquebrantable. Mi abuelo solía decir que la verdadera riqueza no se mide en propiedades, sino en libertad. Puedes tener todos los pisos de Madrid, decía, pero si no eres libre para decidir tu propio destino, no tienes nada. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Tengo 4 apartamentos en Madrid, pero mi verdadera riqueza es la libertad que he ganado. La libertad de vivir en mis propios términos, de construir relaciones basadas en el respeto mutuo, de crear un hogar que sea verdaderamente mío. Y cuando miro hacia atrás, a aquella tarde en que Elena apareció en mi puerta con un notario y una sonrisa calculadora, no siento rabia ni rencor, siento gratitud, porque aquel momento, aquel intento de controlarme, fue en realidad el catalizador que me llevó a reclamar mi poder. La vida da muchas vueltas, como diría mi abuelo, y a veces lo que parece una amenaza acaba siendo una oportunidad disfrazada, una oportunidad para crecer, para fortalecerse, para encontrar tu voz. Y mi voz, ahora, es clara y firme. No necesita gritar para hacerse oír, no necesita secretos para protegerse. Solo necesita la verdad, simple y poderosa. Soy dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi futuro. Y eso, más que cualquier propiedad, es el verdadero legado de mi abuelo.